¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy empezamos con Lucrecia Valenti. ¿Vos sos alérgico o alérgica? Bueno, la Valenti te va a explicar qué es la alergia, a qué le tenemos alergia, el significado de la alergia. Bio-neuroemoción y Lucrecia Valenti. Bueno, nosotros para empezar, yo te recuerdo la diferenciación entre biodecodificación Sí. y bioneuroemoción. Tenés razón. Desde la bioneuroemoción, nosotros tenemos un encuadramiento que nos hace de alguna manera buscar el momento en que hubo un impacto emocional. Porque la alergia, desde el origen del significado de la palabra, significa la reacción a algo. Pero para reaccionar a algo tengo que haberlo identificado primero. Entonces, la primera vez que me pasa algo y mi cuerpo en el inconsciente lo identifica, le llamamos fase muda, porque en esa oportunidad no hay síntomas. La segunda o tercera o cuarta vez, donde situaciones similares me hacen recordar este impacto o lo que yo he asociado internamente, entonces ahí sí hay síntomas. Fase muda, fase ruidosa. Esto también tiene su apoyatura en Freud. Freud hablaba que había una identificación y una defensa trasladada. Es decir, no me defiendo de vos, a lo mejor me defiendo de algo que yo asocio con vos. ¿Entendemos? Entonces es una defensa de una identificación trasladada. Lo importante para nosotros es poder, a partir de estar con la persona y poder acompañarla buscando siempre la información que la tiene ella, no nosotros, identificar primero a qué le tiene alergia. Alergias alimentarias, alergias de contacto. Es una reacción desmedida, una reacción a algo que los médicos llaman alérgenos o reacción alérgica. Y es muy variada, tiene que ver con el tacto, tiene que ver con el olfato, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con los oídos, con la piel. Como esto tiene que ver con un impacto emocional por algo que ha sucedido, esto va a ser captado por cualquiera de nuestros 5 sentidos. En la segunda o tercera vez que tomamos contacto o algo nos vuelve a provocar esa sensación de defensa, vamos a obtener el síntoma. Si fuera de ojos, puede ser irritación, hinchazón, a veces tiene que ver con lo cutáneo, hinchazón de los labios, irritación con sarpullidos, la rinitis, que cae el agüita, eczemas, o sea, hay múltiples manifestaciones o síntomas. Y los cambios, viste que dicen que Bueno, el tiempo, el cambio climático. El cambio climático. En realidad, si el cambio climático hay que aclarar una cosa. La alergia es una reacción defensiva contra algo que nosotros asociamos, sea virtual o real. Pero el alérgeno en sí mismo es inocuo, porque a algunas personas les hace daño y a otras no. Si en el caso del cambio climático tuviera algo puntual, estaríamos todos congestionados. Y no es así. Solo algunas personas son alérgicas al pan o al gluten. Solo algunas personas son alérgicas al polvo doméstico. Pero entonces esto no es casualidad. Esto tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con un impacto emocional que se nos ha grabado por algo que hemos vivido. Y entonces un poco la bio lo que nos permite es llegar a ese momento que se ha hecho la identificación en esta fase muda, como para ver por qué desarrollamos esta reacción de defensa. ¿Qué nos ayuda en esta búsqueda? Y nos ayudan los arquetipos. Por ejemplo, el agua está relacionada con la madre, la alergia al sol podríamos decir que puede tener su relación con el padre, la alimentación, a lo nutricional con la madre, el polvo doméstico tal vez con el territorio. Entonces, estos son indicios a través de los arquetipos donde nosotros podemos ir acompañándote para que veamos a partir de qué momento empezaste con esa reacción alérgica o esa reacción a algo y con qué lo estás asociando. Entonces, si yo tengo una alergia al gluten o tengo una reacción a la leche, en principio puede estar relacionado con la madre, pero como el inconsciente no distingue entre lo real y lo virtual, puede ser, por ejemplo, algo que yo interpreté como madre, no necesariamente mi mamá física.
¿Tá? Por eso siempre digo, y vuelvo a repetir, no es que tomamos un diccionario y decimos esto es tal cosa. Tenemos orientaciones, indicios como para saber preguntar y para ir acompañando. Y de ahí si llega a ser virtual, a veces las relaciones y las asociaciones que hace el inconsciente son maravillosas. Y uno se queda maravillado de cómo una persona pudo interpretar algo en particular y cómo haber creado una defensa. Bueno, seguimos hablando con Rodrigo Casaniti sobre los kinesiólogos, ¿sí? Y el sistema de salud. ¿Cómo se han incorporado? Rodrigo Casaniti. Los kinesiólogos hemos sabido defender nuestra profesión y hemos sabido meternos dentro del sistema de salud de manera seria y convincente, sobre todo con preparación, porque eso lo veo, lo he comparado en otros lugares donde al kinesiólogo a lo mejor no se lo valora tanto, pero también depende mucho de nosotros mismos. Esto es como todo, ¿no? Te dicen que hay una especialidad que no se le presta tanta atención, porque a lo mejor hay poca gente y porque todavía no han tenido la capacidad de poder irrumpir positivamente en algún lugar. Entonces es muy importante que también los profesionales de la salud nos pongamos las pilas y demostremos la capacidad que tenemos. Lo bueno que tiene la kinesiología está muy amplia, entonces la gente está empezando a especializarse. Hay gente que directamente trabaja en pediatría. Yo me desarrollo mucho en deportología, en el área deportiva y en la postura, porque creo que podemos entender muchas veces la causa de los problemas y lo podemos resolver con muy pocas sesiones. Sí es verdad que desde hace ya varios años se ha entendido que el cuerpo, el segundo cerebro se dice que son el estómago, los intestinos, Claro. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una relación directa entre el sistema nervioso central y el estómago, el hígado, los intestinos, el colon, el intestino grueso. Cuando hay un problema, ¿Parte de la azotea? parte de la azotea y parte de aquí. Puede ser que cuando haya un problema hepático da una cefalea. Lo típico que nosotros aquí en Argentina siempre se le ha llamado el ataque de hígado. Eso es muy común. Y a veces ese saber popular de nuestros abuelos tenía su fundamentación, que a lo mejor no lo entendíamos dentro de la medicina. Pero claro, ahora se entiende. Nosotros, por ejemplo, yo trato muchas veces cefaleas, cervicalgias, dolores de espalda, trabajando también sobre el hígado, sobre el estómago, sobre el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, trabajándolo de manera manual. Se hacen técnicas manuales de liberación de todos los tejidos que están ahí. Porque muchas veces lo que pasa es que el hígado puede tener una hipofunción porque todo el tejido colágeno que ayuda a retener, por ejemplo, los epiplones, la gente que estudia medicina me entenderá perfectamente. Son tejidos, no, yo te lo explico. Son tejidos que lo que hacen es sostener a cada órgano en un lugar. Y muchas veces cuando hay alguna alteración, esos tejidos, o inclusive hasta por una cicatriz, pueden estar comprimiendo o traccionando un órgano hacia un lado. Entonces ese órgano entra en una hipofunción. Y la hipofunción del hígado, que es impresionantemente positiva cuando funciona bien, podemos estar bloqueando su trabajo. Y bloquear el trabajo del hígado es bloquear un hiperlaboratorio que tiene el cuerpo humano. Pero entonces, si es un problema de la azotea, ¿qué arreglamos? ¿La azotea? ¿Arreglamos el hígado? Bueno, eso depende... a ver, ¿por dónde vamos? Depende del ojo clínico del profesional que te vea. Ah. ¿Por qué? Porque yo veo que un problema puede estar te puede doler mucho la cabeza, entonces empezás, para eso están las anamnesis, o sea, las preguntas. Claro. A la gente hay que preguntarle, hay que preguntarle mucho. Claro. Y cuando empezamos a preguntarles, empezamos a ver, ¿por qué? Porque hay muchos alimentos que lo que hacen es inflamar el hígado. Cuando unas personas comen mucho arroz o comen en exceso, o el alcohol, muchas veces lo que produce es un aumento de la carga hepática. El hígado tiene que trabajar mucho y cuando el hígado se estresa y trabaja mucho, tiene una relación directa a nivel neurológico con el cerebro. Y entonces produce cefaleas. Pero también hay que intentar descartar que el origen no sea hepático o no sea hepático, porque puede ser un problema, por ejemplo, vascular. Nuestro cerebro está irrigado también por arterias y se drena a través de venas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un desequilibrio también entre el flujo de sangre que entra a nuestro cráneo y el que sale, si hay una deficiencia en la salida, se produce un aumento de la presión intracraniana y eso puede también producir cefaleas, migrañas. Entonces, hay distintas técnicas también para poder liberar la zona del cráneo, técnicas osteopáticas que liberan eso. Entonces, nosotros intentamos ir entendiendo un poco e ir trabajando eso y generalmente se tienen muy buenos resultados. Hoy no nos visita Oscar Barrio Nuevo, pero sí nos visita Federico Santana, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le preguntaba un poco cuál era su rol en el sindicato, ¿sí? Porque hay comisión nueva. Entonces, él nos puso un poco al tanto sobre el rol que cumple en el sindicato y también se habló un poco del peronismo. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Me pidieron que venga a estar acá en este lugar, en este espacio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por tener en cuenta Obra Sanitaria siempre. Y vamos a estar acá Nos unos conocemos días. hace 30 años con Oscar Barrio Nuevo, Sí. así que hace mucho. Sí, Oscar es muy conocido. Conocido y querido. Por supuesto. Nadie que lo haya conocido Oscar puede decir que no es querido. O siempre te deja una marca. Es una persona que siempre Sí, deja una marca. es verdad. ¿Y cuál es tu función en el Sindicato de Obras Sanitarias? Yo estoy en este momento en las últimas elecciones que tuvimos en julio. He quedado como secretario de Relaciones Intersindicales. Vamos a estar empezando un nuevo periodo con la nueva comisión, una renovación del 80%. Así que hay muchos muchachos jóvenes con ganas de trabajar, con ganas de hacer. Todo lo que tenemos por delante es todo a través de la búsqueda de la felicidad del trabajador, del poder dar una mano, brindar una mano, tener una oficina abierta, sin puertas, Claro. para que todos los trabajadores puedan acercar inquietudes y empezar a trabajar sobre eso. Tenemos. Y ideológicamente, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo construís la ideología peronista en estos tiempos donde se ha quebrado la esencia de lo que Seguro. fue el peronismo? Nosotros- las bases del peronismo. He tenido la oportunidad, con el apoyo de muchos de los chicos, ahora con Silvio está ahí también con esto, apoyando, el hijo de Oscar. Sí. Está apoyando. Lo que estamos haciendo es charlas de adoctrinamiento, o sea, charlas de instrucción política, Claro. en las cuales están viendo distintos disertantes. Ahora tenemos el 27, viene Marcelo Bullo, que con nosotros va a ser un placer tenerlo a nuestra casa. Estuvo Roy William, varias personas con las que nos han dejado mucha participación de lo que es el peronismo y lo que es el futuro, o sea, ¿no? Porque estuvimos pensando, se hicieron las charlas de qué es el peronismo, por qué somos peronistas, estuvimos pensando también, o sea, hacia dónde va, o sea, ¿por qué? Porque estamos enfrentándonos a distintos modelos de las nuevas tecnologías aplicadas Claro. en nuestros tiempos, los cuales se prevé 6 millones, 8 millones de personas desempleadas. Totalmente. Entonces tenemos que ver cómo nosotros como sindicato vamos a hacer para poder llevar eso adelante, cómo vamos a hacer para poder trabajar con eso, ¿no? Porque Bueno, eso vos- se nos presenta un gran desafío. Lo que viene por delante es muchas personas con desempleo, Sí, la la robotización. Sí, Ahora tenemos robots que reparan robots, claro. y eso empieza a verse en todos los ámbitos laborales. Sí. Y eso va a ser un desafío muy grande que tenemos como sindicato. Y el sindicato El sindicalismo tiene un papel fundamental acá. fue lo que son las organizaciones libres del pueblo que planteó Perón en su momento, Claro. las cuales tenés que fortalecer, porque estuvimos un tiempo excluidos como trabajadores, o sea, el movimiento obrero estuvo excluido, no tuvo mucha participación estos últimos años. Y yo pienso que es fundamental. Perón cuando llega a buscar una Argentina nueva, cuando empieza a construir una Argentina nueva, lo empieza a construir buscando a los trabajadores, porque Bueno, saben que las pero era un organizaciones... líder, acá no hay líderes. Seguro, pero yo creo que hay líderes. O sea,
Hay pequeños líderes, o sea, la persona que llega a tu trabajo, yo hablo mucho, John Maxwell habla sobre líderes 360. El líder 360 es que puede influenciar hacia la cúpula, el que puede influenciar hacia las bases y a sus mismos pares. El líder, para ponerse el líder, la persona que se pone adelante cuando todo empieza, cuando la tierra empieza a hervir, cuando se empieza a quemar debajo de las plantas de los pies, empieza a quemar la tierra que decimos, ¿dónde nos vamos a meter? Siempre es el que toma la oportunidad. Y ante cualquier situación de desgracia, en un accidente, en una tragedia, siempre hay una persona que se levanta, porque es necesario que una persona se levante. Eh, Esa persona tiene que decir, bueno, tiene que tomar las astas y poder avanzar. Y yo creo que la Argentina durante mucho tiempo ha hecho eso. Lo único es que es necesario para los trabajadores, para cada uno de los argentinos, empezar un proyecto de país serio, como quería Perón, la patria grande, el poder descolonizar, el poder empezar a depender Argentina de la propia Argentina. Valor de vivir. Si vos tenés más de 65 años, escucha lo que te va a comentar hoy la doctora Colarte, ¿sí? Sobre las PUAM. A lo mejor vos no tenés ni idea de lo que es, pero que te va a ayudar muchísimo, seguro. Mujeres argentinas, mujeres que hacen y la doctora Colarte. La PUAM es la pensión universal para adultos mayores. Hombres y mujeres tienen derecho, con la nueva ley, a partir de los 65 años cumplidos, sin necesidad de aportes, con 0 aportes, de intentar un trámite de pensión universal para adultos mayores y obtenerla. Y lo que cobran es un haber equivalente al 80% del haber mínimo. Hoy el haber mínimo es de 8.100. Hasta agosto, en septiembre, van a tener un aumento. Los que tienen el beneficio de la PUAM cobran un 80% de esos 8.100. Es decir, algo cercano a los 6.500 pesos. ¿Y te evitas todo el trámite? En realidad, hay una diferencia importante respecto de las jubilaciones. La jubilación ordinaria tiene otro régimen. ¿Quiénes pueden acceder a estas PUAM? Hombres y mujeres con el solo requisito de los 65 años de edad cumplidos, sean argentinos o extranjeros con un mínimo de residencia en el país. Pero ¿qué pasa? Estas PUAM no se transmiten a tu esposa, esposo, concubino, conviviente, cuando el titular fallece. Terminan con la vida de la persona del beneficiario. Entonces, ¿qué es lo que permiten estas PUAM? Que vos sigas trabajando. A pesar de estar cobrándolas, vos podés seguir trabajando, podés seguir aportando, si es que te faltan años de aportes para poder, en un lapso X, cubrir los 30 años de aportes que te exige la ley argentina. Un mecanismo. Claro, y poder sustituir esta PUAM por la jubilación ordinaria. Es interesantísimo, Sí. porque a la vez que recibís el beneficio de la pensión, que no es mucho, pero son 6.500 pesos, te permite seguir trabajando y seguir aportando, ¿m? Hasta poder llegar a sustituirla por una jubilación ordinaria. Es interesantísimo y la gente todavía no lo tiene internalizado. Entonces, la idea es que tanto el hombre como la mujer pueda llegar a una consulta a tiempo. Yo siempre digo esto en todos mis micros, en todas mis charlas. Todo el que escucha este tipo de micros, este tipo de información, tiene que ir a una consulta con un profesional, por supuesto especialista en derecho previsional, que sepa de qué está hablando, para asesorar a la persona de todo este tipo de derechos que han surgido a través del tiempo. Las PUAM,
las moratorias, los distintos derechos que tenemos y que por un motivo u otro no los tenemos claro, no lo tenemos internalizado. Totalmente. Hoy en día no sabemos muy bien a qué edad nos jubilamos, no sabemos muy bien si tenemos derecho a cobrar pensión o no cobrar pensión, si tenemos derecho a cobrar algún tipo de retiro por invalidez, que es un tema que lo vamos a charlar porque son interesantísimos. Si el hecho de haber fallecido, por ejemplo, mi esposo sin haber estado jubilado, me permite, gracias a ciertos laberintos de la ley, igual obtener una pensión directa. Son todas cositas que los vamos a ir desmenuzando en los distintos micros, pero este tema de las PUAM es interesantísimo porque son trámites rápidos que en la mayoría de los casos salen muy bien. Entonces, eso es lo que quiero hacer llegar a la gente, que escuchen esto y que consulten inmediatamente con un profesional. Estamos en la calle 9 de julio, 1687, primer piso, oficina C, y estamos los lunes, miércoles y jueves de 9:30 a 13:30 horas. Y hay un horario por la tarde con turno previo para aquellas personas que no pueden acercarse por la mañana, llaman y piden un turno y hacemos un lugarcito para atenderlos por la tarde. Valor de vivir. En todo este mes, con la Pedroni, vamos a hablar de los distintos, ¿sí? Las distintas disciplinas que hay en el centro. Hoy vamos a hablar de la Kundalini. ¿Qué es? ¿Para qué te sirve? ¿Y por qué tenés que ir al centro Kenneth? Hay unas cuantas tareas que se desarrollan, siempre inherentes a la transformación del ser, a que la persona que viene allí con un montón de problemas y de cuestionamientos puede encontrar su propio camino hacia la tranquilidad, la paz interior, vivir feliz aún en medio de los problemas, porque cuando vos entendés la razón de los problemas que te acucian y vas cambiando tu actitud frente a la vida, a los seres que tenés alrededor, la vida te cambia. Entonces podés tener problemas, pero los problemas van a estar siempre. Son los que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos. Pero el tema de cómo tomo yo los problemas. Si yo lo tomo como una lesión de vida, no me afectan. Porque digo, ¿qué tengo que aprender de esto que me pasa? No porque, ¿para qué me pasa? Y no le echo la culpa ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mi marido, ni a mis hijos. No, ¿qué hice yo para que esto pase? Me hago responsable de mi vida. Claro. ¿Qué es el Kundalini? Bueno, es un yoga profundo en donde se trabajan todas las áreas internas de la personalidad. Entonces la gente también a través de eso sana. ¿Pero qué es el Kundalini? ¿Me puede explicar qué significa? Es un yoga mucho más profundo. Se trabaja con la parte muy, muy profunda del ser. Hace causa común con todo lo que nosotros hacemos. Ayudamos a la gente que tiene más problemas con este otro tipo de terapia. Tenemos el yoga común y el yoga kundalini, que es más profundo. El que le interesa esto va y prueba. Si esto le cuadra, sigue por ahí. Prueba el otro donde se siente más cómoda. Si tiene muchas cosas que sanar, agarra por el kundalini, que es más profundo, pero tiene que estar preparado también para eso. Entonces muchos empiezan con yoga común y siguen con el otro. Y cuando usted habla de profundidad, Y hablo de la parte interna del ser. Hablo de la parte interna del ser. Y la gente No es fácil el tema. Y la gente se abre a ese ser porque ahí saltan las miserias y mira, ¿vos te acordás cuando hacían situaciones. en la televisión, hacían un programa con Marrale, que hacían terapia? Ah, sí, es verdad. ¿Te acordás? Hace Sí, muchos hace años. mucho, sí. Yo no me lo perdí porque me parecía tan interesante. Bueno, yo te diría que hacemos algo parecido. En las clases se tocan temas muy profundos en donde la gente va dándose cuenta de sus falencias, sus errores. Todo lo que se hace en Reiki, por eso son tantos años, es para sanar la parte interior de la persona. Para que la persona, para poder ayudar a otro, tiene que estar bien. Si la persona tiene problemas, si la persona tiene cuestionamiento,
Si la persona no puede entender en profundidad lo que al otro le pasa, no está preparada para ejercer la profesión. Claro. ¿Mm? En una Es como palabra, el médico, no puede ponerlo a hacer una operación si no ha aprendido anatomía primero. Claro. Esto es lo mismo. en una, Primero yo para poder ayudar. Si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a nadie. Está claro el tema, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué es lo que, bueno, es la diferencia de nuestro sistema de enseñanza? Nosotros seguimos con la enseñanza japonesa, no nos hemos metido en el sistema argentino, para nada. La prueba es que yo todo estudié afuera, ¿no? Acá no me cuadraba cómo era el tema. Todo lo que he hecho, lo he hecho afuera. Y la última fue en Japón, donde realmente me interioricé de cómo era el tema. No me equivoqué cuando elegí el camino. Es el más largo, el que necesita mucho estudio, mucha preparación. El estudio constante, ¿eh? No nos quedamos con que estudié, tengo el diploma y ya está. No, sigo viendo qué más hay nuevo para aplicar en el tema. Qué profundidad más hay en cada cosa. Ayudar a la gente. Ahora se está incorporando muchísima gente joven, que es precisamente lo que necesitamos, porque son los que van a ir abriendo el camino para los chicos. Valor de vivir. Hay un temor que habló la taxona, porque claro, viste que todo el mundo hablamos de la crisis, ¿y qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo nos insertamos en este mundo tan lleno de crisis y de cosas? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué herramientas nos propone el centro, ¿sí?, que dirige Roxy Taxone? En tiempos donde muchas veces se habla de crisis, en tiempos donde las personas dicen esto va para un lado, esto va para el otro, o esto no da para más, lo que nosotros trabajamos desde Access Consciousness y todo lo que tiene que ver con las barras y demás, es justamente empezar a entender que cuando hablamos de crisis, y eso es un tema trillado, decimos crisis tiene que ver con una oportunidad, porque puede haber una situación de cambio, un quiebre en esa situación que venimos viviendo. Lo que tenemos que ver en realidad es que una crisis nos pone también frente a una elección, y una elección nos da posibilidades. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde nosotros mismos y entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que sucede en nuestro mismo universo propiamente en nuestra vida tiene que ver con una elección previa que hicimos. Ahora, las elecciones que nosotros vamos haciendo, las hacemos desde puntos de vista, desde sistemas de creencia, de lo aprendido, de lo no aprendido, de lo que nos dieron los padres, lo que nos dieron en los colegios, de lo que nos está dando la sociedad. Y nosotros decimos, bueno, bien, esto es real, ¿no? Entonces voy a elegir desde esta realidad que me muestran. Pero tenemos que entender también que no estamos actuando desde la conciencia, no estamos actuando desde nuestro saber, porque estamos actuando justamente de lo que nos muestra a nosotros y desde allí entramos en crisis. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros elegimos y no es justamente esa posibilidad que se nos abre al momento de la elección, que es un abanico de posibilidades. Entonces, cuando nos encontramos en nuestra vida que actúo de acuerdo a esos puntos de vista fijos, que tienen que ver con juicios, que tienen que ver con conclusiones, claro que te vas a encontrar en una crisis. Te vas a encontrar en un lugar donde decís, esto no da para más, o ahora no sé cómo actuar. Ahora, ante cada situación que pueda o no mostrarse en esta realidad que nosotros decimos, bueno, esto es real, yo tengo la otra oportunidad de darme cuenta, ¿sí?, que soy creador de la realidad que yo quiero elegir para mi vida. Entonces, así es en los trabajos, así es en la sociedad, así es en el amor, en la pareja, si soy próspero o no, independientemente de todo lo que esté pasando allí fuera y que la sociedad me esté queriendo imponer. Entonces, elijo. Lo principal que tengo que entender es que puedo elegir. Y que puedo elegir ya no teniendo esos puntos de vista fijos que me van a hacer actuar siempre de la misma manera, porque actuamos en piloto automático. Es como cantado, ¿no? Pasa esto, entonces tiene que pasar esto otro. ¿Y qué tomaría si nosotros pudiésemos de salir de ese espacio de elección
donde ya no voy a tener un punto de vista fijo y voy a tener un abanico de posibilidades eligiendo lo que quiero elegir para mi vida. Access tiene que ver justamente con esto. Y las barras lo que hace es ir sacando todos esos puntos de vista fijos, porque son pensamientos, sentimientos, emociones, que tanto tiempo estuvimos hablando sobre las emociones, los sentimientos, y eso no nos permite elegir, porque eso simplemente lo que hace es como que nos ponen una tapa y seguimos actuando de la misma manera. Lo que sí nosotros tenemos que entender que somos seres que sabemos lo que tenemos que hacer, nada más que lo tapamos, y tenemos que actuar desde el percibir, desde el recibir, ¿sí? Y saber la energía que cada uno de nosotros tenemos, que todos somos energía y que todos podemos elegir, y a partir de la elección tener una posibilidad, y a partir de esa posibilidad después que esté, diríamos, materializado, o como muchas veces decimos la palabra manifestación. Nosotros en ACCE, más que manifestación, hablamos de actualización. ¿Qué significa? Que lo que estoy eligiendo se actualiza, ¿sí? Y está en esta realidad en la cual yo estoy eligiendo. Los invito después, si quieren, al curso que voy a estar dando el 29 de septiembre, o si quieren tomar una sesión de barras, también están invitados. Valor de vivir. Continuamos hablando con Martina Sanza. Si vos viste el programa, bueno, yo te comenté un poco su vida cuando sí trabajó en una multinacional, hizo un clip en la vida porque veía cosas que eran increíbles, que en vez de curar, no se curaba. Decidió ir, ¿sí?, con Médicos Sin Fronteras, ¿verdad?, ayudar a los chicos. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. Pero, ¿qué hizo él? ¿En qué se especializó para ayudar a aquellos chicos que viven en la pobreza total? Martina Sanza. Bueno, a los chicos los trataba con amor y sobre todo con muchísima observación, porque a falta de tener, digamos, conocimiento sobre su lengua, ten en cuenta que en África se hablan sobre todo dialectos, en regiones de órdenes tribales no son francoparlantes, no hablan francés tampoco, solo a lo mejor alguna persona muy capacitada de la aldea o de la zona, y suelen hablar el dialecto según la zona geográfica donde estén. En el caso de regiones cercanas a Kinshasa, que es la capital de la República Democrática, lo que se habla es lingala. Y bueno, no me hice mucho al dialecto, sinceramente, porque también es verdad que, como vos decías, ¿no?, uno tiene a veces hasta una inteligencia, nos conversábamos de eso, selectiva. Aprende aquello que le interesa y aquello que no, cuesta mucho. Y bueno, me costaba bastante el idioma. Entonces observaba mucho y daba mucho amor. Y como un niño o un adulto o un anciano siempre es sensible al amor, responde con amor. Y si tú observas, te regala información de la que tú quieras observar. Entonces, así es como aprendes a curar. Pero claro, yo no soy médico. Yo era un nutricionista, bueno, una persona que sabía de medicina natural, pero me faltaba de alguna manera el conocimiento que puede tener un médico al momento de diagnosticar, ¿no? Pero ahí no tenía herramientas, no tenía ningún método de testar nada, pero sí que tenía al mejor maestro que podía tener, un chamán, una persona que conoce por qué enferma algún componente de su etnia o de su grupo, y cómo curarle, o cómo intentar curarle, y con qué plantas, con qué recursos, con qué tubérculos, con qué recomendaciones, con qué tipo de incienso, con qué tipo de alimento. Y ahí volvió también un poco la enseñanza de tu padre. Y ahí entonces, claro, yo empecé a recordar mucho de lo que había aprendido de papá. Y vi que este hombre te miraba muy de cerca a los ojos. ¿Cómo haces vos? Sí. Mirando los ojos. Sí, soy observador y me gusta mirar a los ojos. No solamente por una cuestión de respeto y de cariño, sino porque me parece que ya va un poquito implícito en mi epigenética, sí, querer saber si puedo ayudar a la otra persona mirándole. Y este señor veía que me observaba, ¿no? Y en función de que observaba a la gente, sacaba plantas, hacía con palos, hacía como sus números, sus escrituras, ¿no? Pero no con una hoja y un papel. Yo le miraba, pero le miraba sin entender, porque claro, yo veía que él miraba al otro, pero yo no entendía. Entonces,
conforme teníamos la posibilidad de tener traductores, yo me interesé por aprender un poco lo que él estaba haciendo. Entonces el señor me llama, me empezó a contar a través del traductor que lo que estudiaba era el iris del ojo. Y que en función del color que tuviera el iris, de la dilatación que tuviera, de muchísimas cosas que él observaba a nivel radial, en retina y demás, podía determinar qué órgano estaba afectado. Y yo tenía un conocimiento muy vago de que existía la iridología y que se practicaba y se había practicado durante muchos años. Inclusive mi padre ya me había comentado cosas así, pero nunca le había prestado demasiada atención. Y ahí veía que sí, que se respondía bien a todo eso. Y bueno, no está de más aprenderlo porque no necesito más que ser observador y tener un conocimiento. Entonces empecé a acompañarle en esas consultas, ¿no?, que se hacían, que era que la persona se te sentara lo suficientemente cerca como para que vos observaras el iris. Ahora en clínica tenemos como unas lupas. Sí. Entonces hacemos una observación más minuciosa. Este hombre no las tenía, pero era muy observador. Entonces yo veía y tomaba nota con un lápiz y un papel. Yo me iba dibujando las cosas, porque como él mucho no explicaba, entonces él me permitía acompañarle. Él miraba y tomaba esto. Entonces yo también miraba, digo, este está un poquito más amarillo. Pues yo apuntaba. El ojo derecho un poquito más amarillo. La persona se sentó de esta manera. Cuando he ido para atrás ha hecho un gesto de dolor. Yo apuntaba todo lo que observaba yo. Y después apuntaba lo que él le había dado. Si era una planta la dibujaba. Porque no teníamos cámara de fotos ni nada, ¿viste? En ese entonces. Entonces yo dibujaba la planta. Digo, bueno, con todas estas circunstancias le ha dado esto. O si veía que sacaba un mineral o daba este alimento, un tubérculo. Yo apuntaba todo lo que observaba en esa sesión. Y así es, claro, lo estuve haciendo años, los años que fui. Y al final sí que me dio, digamos, una herramienta complementaria a mi trabajo. Por eso, de alguna manera, yo abordo terapéuticamente a mi consultante, siempre a mi consultante, nunca hablo de paciente. Yo atiendo personas, no atiendo pacientes. Todos somos, a priori, personas sanas con inquietudes de salud. Porque cuando te etiqueto como paciente ya te empiezas a sentir un poco... Es una connotación negativa la palabra paciente, ¿viste? No me gusta etiquetar. Hay otro tema. Mira, yo siempre le digo, y nos preguntamos, ¿repetiste historias en tu vida? ¿Sí? ¿Viste? Los mismos hombres, las mismas mujeres, las historias que se repiten en la familia. Entonces, ¿cuál es el significado de las repeticiones? ¿Qué pasa? ¿Sí? Que lo hacemos. ¿Tiene alguna salida desde memoria celular? Adriana Torres. Como dice el tango, ¿no? La historia vuelve a repetirse. Y nos pasa todo el tiempo, y creo que una de las mayores razones por las que la gente viene al curso de memoria celular o viene a transitar la terapia de memoria celular es por esto de que siente que la historia vuelve a repetirse y que los viejos patrones, ¿sí?, de conducta vuelven a repetirse, los mismos patrones o modelos, ¿no? Patrones modelos de comportamiento, de relaciones, vuelven a aflorar una y otra vez. Se siente repitiendo los mismos patrones que tenían sus padres, sus abuelos, o se siente repitiendo los mismos modelos una y otra vez. Las personas que tienen muy trabajados sus problemáticas y que vienen con una historia de trabajo, generalmente ya traen a la terapia y vuelcan a la terapia a quién o en base a quién están repitiendo, pero también muchas veces no se dan cuenta y no tienen ni idea, pero sí se dan cuenta que dentro de sus historias sí se vienen repitiendo las mismas cosas. No sé si todo el mundo tiene la conciencia de que viene repitiendo los modelos, pero nosotros no repetimos, así como por ejemplo, a ver, voy a explicarlo mejor, así como nosotros tomamos, por ejemplo, una característica nuestra y nos damos cuenta que después es sistémica, o sea, que viene también en nuestro árbol genealógico, lo mismo pasa a nivel comunidad, a nivel provincia, a nivel país, a nivel mundo. O sea, hay cosas que vuelven a repetirse cuando no se sanan.
Entonces, ¿y esto por qué es? Es porque nosotros guardamos los registros de nuestras experiencias vividas y esos registros quedan almacenados en lo que se llama nuestra memoria celular, quedan registrados en nuestro ADN y se van transformando a medida que vamos viviendo y experimentando, se van transformando en creencias. Y esas creencias son las que comandan toda nuestra vida. Entonces, tenemos las creencias que son nuestras, que hemos ido acopiando a lo largo de nuestras experiencias en nuestra vida, pero también traemos las experiencias que heredamos de nuestros ancestros. Dentro de todos los grupos familiares siempre están comportamientos también según el rol que tenemos dentro de la familia, y en las familias está siempre el que sobresale por sus conductas, la oveja negra de la familia, el que siempre se queda a cuidar a mamá y a papá, el que siempre se queda a sufrir las consecuencias, y siempre las experiencias se van repitiendo. Con memoria celular lo que podemos hacer a través de la terapéutica es aprender primero a diferenciar, por supuesto, y a reconocernos dentro de este sistema. Y también lo podríamos pensar a nivel país, cuando las historias vuelven y vuelven a repetirse, qué memorias hay guardadas en el ADN, ¿sí? Este ADN, ¿sí? Que es el inconsciente colectivo y del cual vamos tomando tantas cosas. Entonces, pero yendo al terreno personal, nosotros en nuestro ADN están todas nuestras historias, están todas nuestras creencias, están todas nuestras experiencias que están moviéndonos desde este lugar. Entonces, cuando el paciente, el consultante, llega a memoria celular, lo primero que vamos a trabajar es una ficha con un montón de preguntas de su historia, de su biografía, en donde va a poder ir armando un poco la dinámica de sus comportamientos, sus conductas o del tema que está repitiendo. Y una vez que pasó esto, ¿no? Esta primera etapa de darse cuenta, de tomar conciencia, viene la segunda parte de la terapia, que es donde el paciente pone sus propias manos en sus bancos de memoria y va a ir a encontrar el disparador de la situación traumática. ¿Por qué? Porque con memoria celular es un método realmente, limpieza y reprogramación de la memoria celular, es un método realmente revolucionario, es rapidísimo y es súper eficaz. En una sesión la persona encuentra el disparador traumático. Por supuesto que a veces se necesita más de un encuentro, tal vez se necesiten 4 encuentros para un problema. ¿Por qué? Porque es como toda raíz, a veces las raíces sacan hijitos, raíces plantitas hijitas, ¿vieron? Como las plantas. Entonces a veces se necesitan de 1 a 4 o 5 encuentros para dar la solución definitiva a un conflicto. Y lo importante de memoria celular es que nosotros no vamos a ir al pasado a revolverlo. Nosotros vamos a ir solamente a encontrar ese disparador del pasado que nos trae problemas. Y al pasado no lo cambiamos. Lo que sí vamos a hacer con el pasado es cambiar la vibración de la experiencia negativa que nos dejó por una vibración positiva, una frecuencia positiva que nos permite impulsar, en lugar de ir siempre hacia este lugar, poder avanzar hacia ese otro lugar que no es el que directamente nos conducía a aquella vieja experiencia. Siempre explico que esto es como la matemática. Por un punto pasan infinitas rectas y nosotros vivimos presente, pasado y futuro, todo en la misma línea. Ahora, si yo estoy en este presente, en este aquí y ahora, y sé que voy siempre a volver a caer en las mismas cosas porque son mensajes inconscientes que me están comandando, si yo sé que voy derechito a ese lugar negativo, lo que tendré que hacer es ir a ese pasado, resolver ese pasado negativo, cambiar la frecuencia y obviamente va a cambiar la dirección de mi futuro en automático. Me encantó hablar con él porque es joven y tiene una mirada diferente y estamos viviendo un proceso político, ¿sí? No muy bueno, pero dentro de la política hay una política que ya está muy vieja y hay jóvenes que vienen con un profundo cambio.
¿verdad? Entonces, de estos temas hablamos, ¿sí?, con Nicolás del Mastro sobre la 21F. Ya te lo voy a contar de qué se trata, ¿sí? Y qué están haciendo, qué van a hacer, cuál es el proyecto de todo este gran grupo. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Es una construcción, es una herramienta que se empezó a trabajar con posterioridad al 21 de febrero de este año, a la movilización que se hizo en la 9 de julio, en donde confluyeron distintos sectores, espacios y vertientes del movimiento obrero argentino, en sus distintas expresiones, que no quedaron solamente en una fase de protesta o de oposición al gobierno nacional de Macri, sino que pasaron a una etapa de construcción. Esa etapa de diálogo, de debate, generó la conformación de 29 multisectoriales en las provincias, o sea, federalmente, empezaron a reunirse y a trabajar fuera de la capital, fuera de Buenos Aires, donde probablemente la vorágine y la lógica como lo que tiene Buenos Aires, ¿no es cierto?, permitió que distintos espacios que estaban desencontrados, que no estaban unidos, empezaran a trabajar juntos. ¿En qué? En reivindicaciones locales, en donde se hace un diagnóstico de la situación de cada una de las provincias y se aporta una mirada federal a un programa nacional con políticas públicas, con propuestas concretas de corto, de mediano y de largo plazo para lo que viene, para el país que viene, pensando en una alternativa clara de poder, ¿no es cierto? Ese es el programa del 21F. Lo que se ve primero es una invisibilización de lo que pasa en las provincias. Es decir, exactamente, no se dice, no se puede saber. Digo, el problema que está viviendo el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego con este nivel de tarifa, con esta eliminación o no protección de la industria nacional, es terrible. El problema de los ingenios azucareros en Salta, también. El problema del puerto Mar del Plata, el problema de inestabilidad política de la provincia de Chubut después de la muerte del gobernador. Y así podemos contar el problema de Córdoba, lo que está ocurriendo en Córdoba con la empresa provincial de la energía. En infinidad de lugares es muy fuerte, digamos. El problema que estamos viendo nosotros en la ciudad de Rosario con este no combate real a las mafias que necesitamos que el gobierno provincial encare. Bueno, todo eso es invisibilizado y eso es lo que se empieza a ver desde la periferia territorial de nuestro país y que se le intenta dar una idea de país, una idea en donde, bueno, ninguno de nosotros se va a desarrollar en una comunidad, en un país que no se desarrolla. Entonces es necesaria esa mirada y eso es lo que se empieza a ver también en el 21F. Nosotros, yo en mi caso formo parte de la Fundación Alameda, que conduce a nivel nacional Gustavo Vera y que está presente en 10 provincias. Hay un fuerte trabajo con todos estos temas que vos hacías referencia, que tienen que ver con modalidades, expresiones de nuevas formas de esclavitud, que le decimos de esa forma, ¿no? En donde encontramos como el trabajo esclavo, la reducción a servidumbre, los narcoprostíbulos, toda esta situación que oprime a los sectores más vulnerables, a los descartados, como dice el Papa, ¿no? Bueno, allí hay un trabajo que tiene que ver primero entre pares, con la proximidad, que tiene que ver con reconocer el problema, con un diagnóstico, pero no quedarse allí, trabajar fuertemente con los sectores de la justicia y de los ministerios públicos de la acusación que sí están comprometidos con la realidad social. Allí hay un trabajo muy fuerte y la recuperación de los espacios como son los talleres clandestinos para que sean cooperativas de trabajo, la recuperación de el apoyo fuerte, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Rosario, el apoyo muy fuerte que se hace, nosotros como Fundación Alameda integramos el foro de adicción y allí hay un trabajo muy fuerte que se hace con los centros de vida, que se hace con la pastoral de adicciones en Rosario, el trabajo comunitario, ¿no es cierto? Es decir, prevalecer el aspecto social sobre el punitivo del Estado, pero no perder de vista la necesidad de un combate real a todo este flagelo que tiene que ver con desactivar o desarticular este modelo ideológico que lo que propone es una dominación a nuestro pueblo. De alguna manera lo que nosotros planteamos es la necesidad de hacer un trabajo de un control interinstitucional cruzado. Lo que nosotros decimos, tomamos la experiencia, la Alameda ha aplicado este sistema en muchos municipios del conurbano bonaerense, en donde en una mesa el intendente, las religiones,
la educación, la salud pública, ponen a sus referentes, a sus líderes, que no son ni más ni más, nada menos que el docente, el director de escuela, el director del hospital, del SAMCO, que está día a día parando la contención. Esos en una mesa, en una mirada global del problema integral para hacer un control cruzado y que permite avanzar en la investigación y el de desactivar y desarticular todo ese sistema. Vino a Rosario a presentar el libro La máquina de matar, hablar del Che Guevara. Esta nota se dividió en dos, porque la verdad que fue una nota muy, muy linda, fuerte. Entonces, como vino a presentar el libro, La máquina de matar, hablamos del Che Guevara, y yo en una oportunidad le preguntaba, bueno, decime cuántos tipos de izquierda hay, quiénes son, porque uno habla de la izquierda y puede decir, bueno, pero ¿quiénes son? ¿En cuánto se divide? ¿Qué rol cumple cada una de ellas? Nicolás Márquez y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Máquina de matar. Es una vieja frase que el propio Che Guevara acuñó y que fue escrita de su puño y publicada en el diario Granma en Cuba en el año 67. Él estaba en Bolivia en ese momento, él había dejado la nota escrita para un momento muy específico y él era una exhortación a los pueblos del mundo y un llamado a levantar las armas. Y él decía, tenemos que convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. Y que el motor impulsor de la revolución tiene que ser, y decía textualmente, el odio intransigente al enemigo. El odio intransigente al enemigo debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. Y como yo veo que al Che Guevara se lo presenta como un personaje ecuménico, ecológico, pacifista, se lo desconoce por completo. Y bueno, yo quise, a través del título, que hace honor a su pluma y a su manera de pensar y a su manera de actuar, porque el Che Guevara, materialmente de su puño, mató 216 personas desarmadas, que él fusiló en Cuba, de manera tal que me parecía que el título refleja su pensamiento y su obra. Esto es una biografía que obviamente no es favorable a Guevara, pero que pone el énfasis en algo muy importante, como son los homicidios que él practicó y la prédica homicida que él mantuvo. Eso no se invisibiliza, no se comenta, no se dice, no se muestra. Por un lado tenemos la izquierda marxista clásica, que es de perfil muy intelectual y que cree que el socialismo o el comunismo va a venir por añadidura en función de un determinismo histórico que ya había pensado Carlos Marx, que creía que las sociedades iban evolucionando a través del materialismo dialéctico, eso iba generando revoluciones sucesivas y se iba a terminar en una ecuación en la cual iba a haber una sociedad sin clases. Ahora, luego aparecen otras expresiones que dicen, bueno, está muy bien esto, pero esto no hay que sentarse a esperarlo, esto hay que agitarlo, hay que promoverlo, hay que actuar en consecuencia, esto no es un cálculo matemático o una filosofía de la historia tan exacta. Y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, una rama de la izquierda que parte del pensamiento de Trotsky, que era enemigo declarado personal e ideológico de Stalin y termina siendo ultimado en México, León Trotsky. De ahí viene el trotskismo muy influyente en Argentina y que son los grupos de izquierda agitadores que creen en la revolución permanente. También de esa línea podemos tomar una influencia que fue la que adoptaron los guerrillas de los años 60 y 70, que a su vez se dividían en otras ramas. La izquierda es muy complicada. Y después hay otras formas de izquierda democráticas, valga la contradicción, pero vinculadas con lo que es la socialdemocracia, Claro. que son más bien no revolucionarias, sino reformistas. Y ahí podríamos incluir incluso al socialismo, que estamos en la provincia de Santa Fe. Inclusive en su momento la Unión Cívica Radical estuvo atravesada por la socialdemocracia, sobre todo en la época de Alfonsín, Sí, claro. socialismo democrático. Sí. Y hay muchas otras izquierdas. Nosotros
con Agustín Laje escribimos un libro que es el libro negro de la nueva izquierda, y le creemos que la izquierda del siglo XXI, y tal como se está presentando ahora, tiene otra característica, otra estética y otro discurso. Las izquierdas que yo he mencionado tenían un discurso economicista, de lucha de clases, todo se basaba entre explotadores y explotados, y ahora la izquierda ha mutado, el grueso de la izquierda que estamos viviendo ha mutado hacia otra visión y a forjar otro tipo de conflicto que no es obreros versus patronal, sino que tiene que ver con una suerte de lucha cultural, por eso muchos le llaman o le llamamos marxismo cultural, y que es forjar la lucha de géneros, la lucha de LGBT versus el heteropatriarcado, conflictos que tienen que ver no ya con una ecuación económica, sino con grupos que buscan pujar por una suerte de supremacía cultural. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.